Bienvenido a Palimpiar Podcast, el espacio donde educamos sobre la salud mental durante la cotidianidad y retos de la vida profesional y en familia. Aquí encontrarás conversaciones sinceras, consejos prácticos y el apoyo que todos necesitamos. Porque nuestra salud mental importa. Sintoniza y acompáñanos en este camino de sanación y crecimiento. Yo soy Cristal Colón. Y yo, Génesis Colón. Y sí, somos hermanas. El contenido de este podcast es solo para fines informativos y de entretenimiento. Las opiniones expresadas por Cristal y o Génesis son personales y no representan necesariamente las de ninguna entidad u organización. No garantizamos la exactitud de la información, por lo que recomendamos consultar a profesionales antes de tomar decisiones basadas en lo discutido. Este podcast no constituye asesoramiento legal, médico, financiero ni profesional. Los oyentes asumen toda responsabilidad por el uso de la información presentada. Hola, bienvenido a otro episodio de Palimpiar Podcast. Aquí estoy con la osita Génesis. Me quedé bostezando. Cristal me estaba mirando como que estaba hablando. Yo, hello. Yo entro en modo hibernación. Es que hoy estaba en mi modo Bob de Builder. Yo estoy cansada. Sí, Génesis está cansada porque hoy estaba construyendo hogares para los niños pobres. No, mira, gente, y feliz julio. Es verdad, ya estamos a mitad de julio. Honestamente, como me siento una señora mayor cada vez que digo, este año ha pasado volando. De verdad, ha pasado rápido. Pero ha pasado bastante rápido y gloria divina, amén, aleluya. Hoy vamos a estar hablando de algo que probablemente has escuchado en algún punto de tu vida, tengas hermanos o no tengas hermanos. Génesis, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Vamos a estar hablando sobre el orden de nacimiento. Específicamente, una teoría, para el que no lo sabe, los mitos son realidades. Hay una teoría sobre el orden de nacimiento que básicamente tiene que ver que dependiendo de en la posición o como que el orden cronológico en donde haya nacido como que un niño, influye muchísimas cosas en el desarrollo. Y antes de que entremos a lo que dice la ciencia o lo que dice, ¿verdad?, la investigación, ¿qué dice Génesis? ¿Qué tú piensas? ¿Eso es real o es embuste? Que es real. ¿Qué es real? Es real, 100% es real. Yo siento que dependiendo de cuál es la posición en la que tú naciste, como que el orden en el que tú naciste, influye en el desarrollo de tu personalidad, las expectativas sobre responsabilidades, y no, como que yo también lo pienso, y esto es algo que yo había escuchado de una entrevista de alguien, no me recuerdo quién fue, como siempre, pero básicamente decía que a todos los hijos le toca un padre diferente, aunque sea el mismo padre. Una versión de padres diferentes. Es cierto. Porque a medida que tú tienes más hijos, la manera en que tú tienes que approach a tus hijos cambia básicamente. Y las relaciones que tú tienes con tu hijo, aunque tengas 6 hijos, la manera en que ellos te perciben va a ser una manera muy diferente. Probablemente el mayor te vea como una persona, como un padre que demandas mucho de ellos. A lo mejor el chiquito piensa que tú eres un padre más liberal, que son versiones que probablemente no van acorde con el mayor y el chiquito. Y es por esta visión y perspectiva de que pues te toca un padre diferente dependiendo de la etapa en que naciste. Sí, yo pensaba lo mismo hasta que puse a leerle hoy lo del tema de hoy. ¿Qué leíste? Nada, vamos a estar destilando eso en el episodio de hoy. Pero sí, Génesis dio en el clavo. Básicamente es eso, es que la teoría de orden de nacimiento propone que, ¿verdad?, que el orden cronológico determina la forma en la que tú te desarrollas tu personalidad. Y esta teoría surge en el siglo XX, alrededor de 1927, por Alfred Adler. Y Alfred
Adler era un discípulo de Freud. Oh, Lord. Es decir, ya como que esto se fue cuesta abajo. Pues mira, pues él decía, otra cosa que me llamó un poquito la atención es que él desarrolló esta teoría basada en su propia experiencia. Él era uno de 6 hermanos o 7 hermanos, y pues, ¿verdad? La teoría se suplementó un poco con su práctica clínica. Pero su idea era que la posición que un niño ocupa dentro de una familia influye en las experiencias y pues por consiguiente esas experiencias influyen en la manera en la que, ¿verdad? Tú te desarrollas con el mundo. Así que, ¿verdad? Y en esto caen como que un poco los estereotipos, ¿verdad? Es como que el hijo mayor estereotípicamente es el más responsable, el organizado, el perfeccionista, el protector, porque pues el primer hijo, ¿entiendes? Si fue un hijo deseado, ¿verdad? Durante un tiempo probablemente fue hijo único y tenía toda la atención de todo el mundo. Pero ya cuando nace un hermano, pues ya se te fue la exclusividad al hijo mayor. Sin embargo, yo siento que le aumentan las responsabilidades y que pues entonces tiende a ser como que, pues ahora te toca proteger a tu hermano menor y enseñarle también. Entonces, Adler le llamó a esto el destronamiento. Cuando llega otro niño a la familia, pues te destronan de ser como que el que más atención tiene. Y, ¿verdad? Pues muchos hijos mayores tienden a responder al destronamiento intentando ser el ejemplo y por eso es que tienden a ser como que súper perfeccionistas, porque ellos crecen escuchando frases como es que tú eres el mayor, dale ejemplo, tienes que cuidar del hermano, tú ya deberías saber esto y con el tiempo pues verdad empiezan a desarrollar este sentido de responsabilidad. Sin embargo, esto puede desarrollar obviamente ansiedad, perfeccionismo, dificultad para delegar y crear confianza y tener un sentimiento extravagante de que tienen que cuidar a otras personas. Ahora vamos al hijo del medio. Aquí llego yo con mi banda de víctimas. Como representante de hija del medio, puedo decir que esta posición no la recomiendo. Cue the violins. Ay, algunas características. Esto se conoce como el hijo olvidado. Ay, qué triste. Ay, Dios mío. ¿Verdad? Algunas características están asociadas a que es un buen negociador, es flexible, independiente y diplomático, porque tienes que sobrevivir, ¿entiendes? Tienes que sobrevivir. Al no ser ni el hijo mayor ni el hijo menor, tiendes a encontrarte un poquito más en tu propio espacio y por otro lado, pues puedes sentirte que estás siendo comparado constantemente tanto con tu hermano mayor como con tu hermano menor. Y por eso es que tiendes a desarrollar habilidades sociales para encajar, comparando con los otros 2 hermanos. Lo puedo ver, ¿entiendes? Uno tiene que sobresalir de alguna manera. Ser payaso a veces funciona. A los del medio también le dicen los problemáticos o a los chiquitos. Sí, la oveja negra, el rebelde. Pero es que de alguna manera pues tienen que llamar la atención. Ay, qué olvidada. Saco mi violín y ¿qué pasó? Traigo la sinfónica conmigo. Algunos de los riesgos es que pueden sentirse invisibles, compiten por atención y evitan conflictos para mantener la paz. Ahora viene la posición favorita de Génesis, que es la hija menor o el hijo menor. Los privilegiados. Algunas cosas que dice aquí yo no estoy completamente de acuerdo porque dicen que son divertidos, creativos y espontáneos. Vamos a empezar porque tú no eres la chiquita, así que no puedes dar opiniones a una posición que nunca te ha tocado. Ay, bueno, sí, yo considero que Génesis de las 3 es la más creativa. Es espontánea y es divertida, sociable, pues lo estamos trabajando, lo estamos manejando. Está en proceso.
Muchas veces crece rodeado de adultos y hermanos mayores que hacen muchas cosas por ellos. Y, Cierto. y lo que estabas diciendo al principio, que tienden a recibir reglas un poco más flexibles porque, pues, ya que rayos el último, olvídate. Free Willy. Libera las reglas. Entonces, Ay, qué algunos riesgos es la dependencia, la impulsividad, evitar responsabilidades y esperar a que otras personas resuelvan. Fíjate, ¿no? Yo no siento que soy de esperar a que otras personas resuelvan. No. Pero sí, yo a veces cogía como que el rol de resolverte, de cuidarte cuando eras más pequeña. Ah, bueno, sí. Tú me cuidaste. Y Sally también. Sí. Tuvo esa fase. De como que protectora. Ujú, yeah. Sí. El hijo único, Genesis. Ay. No, hijo único. No sé. Yo siento que todo depende de muchas cosas, pero Sí, depende de muchas cosas. porque yo sé de hijos únicos que le dan absolutamente todo y salen engreídos. Pero también Ujú. sé de hijos únicos que tienen como un buen balance y salen bastante normales. La realidad es que de todas las cosas que estamos hablando, pues son como, obviamente esto es lo que dijo Adler y teniendo en cuenta que esto es basado en su experiencia y en lo que él vio en clínica, yo creo que no había como un conocimiento extenuante sobre, ¿verdad?, los diferentes contextos. No necesariamente lo había para abarcar eso, pero sí, yo estoy de acuerdo con que eso depende mucho de la crianza. Pero Adler decía que algunas características es que tienden a ser más maduros para su edad, que se sienten cómodos con los adultos, son responsables e independientes, pero también pueden sentir mucha presión porque todas las expectativas recaen sobre él porque no hay más nadie. Yo siento que, ¿verdad? Los hijos únicos tienden a ser un poquito más egoístas o engreídos. Típicamente. Bueno, es que tampoco no tienen, como que no tienen esa comparativa de tener, bueno, no tienen alguien con quien compararse constantemente. Ujú. Tampoco tienen con quien compartir. O sea, tienen mucho, típicamente. Sí. No tienen que compartir nada. No. Nada, atención, cosas Pero también se materiales. pueden augir más. Sí, sí. Pero yo también he sabido de personas, de hijos únicos, Ujú. que se crían cercanos a primas o primos o como amistades bien Ujú. close. Y yo siento que ese síndrome de hijo único no se ve tan fuerte. Sí, eso tiene Porque sentido. se criaron apegados a otras personas. O aunque no eran hermanos de sangre, sí tenían como que esa dinámica que tú se das con hermanos se daba, pero con otros niños Ujú. o con primos o whatever. Sí, eso tiene sentido. Sí, lo puedo ver. Por eso digo que depende mucho del contexto. Sí. Del ambiente donde te criaste. Exactamente. Pero bueno, aquí, ¿verdad? Eso fue en el siglo XX y obviamente este tema se ha seguido estudiando y es donde todo, mira, se pulveriza. No sé si así se dice. Pero durante décadas muchos estudios trataron de replicar, ¿verdad? Esta teoría o ponerle a prueba la teoría de Adler y encontraron resultados contradictorios. O sea, que básicamente no han podido restablecer la teoría de que dependiendo del orden de nacimiento, así es que como que tu personalidad va a ser. Y han habido varios estudios, uno de ellos en el 2015, Julia Roher y algunos compañeros utilizaron datos de más de 20,000 personas y encontraron que el orden de nacimiento tenía muy poco o ningún efecto sobre la personalidad. Aunque sí observaron pequeñas diferencias e inteligencia medida por pruebas, los efectos eran pocos y no implicaban diferencias importantes en la vida diaria. O sea que eso es mentira, todo lo que hablamos. Sí. Cara triste. No estoy de acuerdo. Ok, déjame seguir leyendo, ¿verdad?
han habido otros meta-análisis que han llegado a conclusiones similares. O sea, que el estudio de Julia trataron, ¿verdad?, de replicar de otras maneras y encontraron lo mismo, que el orden de nacimiento por sí solo no predice de forma confiable si alguien va a ser más responsable, más creativo, más extrovertido, o, ¿verdad?, o va a tener ciertas características de riesgo. Además de eso, Michael Ashton de la Universidad de Brock y Kevon Lee de la Universidad de Calgary también trataron de desarrollar una herramienta y este fue bien reciente en el 2025. Ellos lo que hicieron fue que hicieron como un cuestionario que se conoce como el inventario de personalidad EXACO y ellos recuperaron datos en línea y todavía siguen recuperando datos y por ahora la base de datos tiene 770,000 adultos, o sea que esto es un estudio bastante grande. Entonces ellos verificaron como que rasgos de la personalidad como emocionalidad, conciencia, apertura a experiencia, etcétera, y lo que encontraron que es confiable es que existe una mayor cooperación de los niños de familia más numerosa. Y esto tiene sentido. Que mientras más hermanos tú tienes, pues vas a tener como que más sentido de solidaridad y de cooperar. Porque cuando tú tienes una familia grande, tienes que cocinar para todo el mundo, por ejemplo. Yo sí estoy de acuerdo con el hecho de que el orden cronológico no define sí completamente... solo. No define la personalidad de alguien. Sí pienso que el orden cronológico sí afecta parte de la personalidad en conjunto con el ambiente donde tú te criaste, los estresores sociales. O sea, es como una mezcla de distintos layers, básicamente, de los distintos sistemas que influencian el desarrollo de una persona, que a lo mejor si se ve de esa manera, que yo sí entiendo que será un estudio más complejo, obviamente, entonces pudiese haber algún tipo de patrón y similaridad en personalidades dependiendo del orden cronológico. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Yo siento que como que tratar de descifrar como que esta cosa, como que es el único indicativo de tu personalidad, no es realista. Especialmente en el desarrollo humano, cuando tantas cosas, o sea, ayudan y componen la personalidad. Yo siento que la personalidad es algo bien complejo. Sí. Y adjudicarlo solo a un orden cronológico es, como tú dices, no es realista. Exactamente, sí. Y también como que hay muchísimos otros factores que pueden influenciar la personalidad o el contexto familiar, ¿verdad? ¿Qué pasa si el hijo mayor tiene una condición especial? O, ¿verdad? Tiene, por ejemplo, es como que intellectual disability o algo así, o autismo, por ejemplo, que son condiciones que requieren como que súper atención o, ¿verdad?, un cambio en la dinámica social para la familia entera, pues obviamente el contexto en el que se van a criar los otros hijos pues va a ser bien diferente. Y eso solamente por poner un ejemplo, que yo siento que aunque el estudio que salió en el 2025 están tratando de abordar un montón de variables más, y por ahora lo único que han hecho ha sido social, religiosidad, fue otra cosa que evaluaron. Religiosidad y la parte de la personalidad, como que y el orden, yo siento que a medida que vayan aumentando las variables, porque ya existe, ¿verdad?, todas las herramientas estadísticas necesarias para evaluar todas esas cosas, yo siento que quizás eventualmente vuelvan a salir como que restablezcan la teoría, pero a mí me pareció en general bastante interesante porque yo honestamente pensaba que el orden sí como que influenciaba de manera determinada tu personalidad. Yo pienso que nada de eso es definido o es certero. No. Es lo mismo como los lenguajes del amor y todas estas cosas son como cosas abstractas. Sí, en cierto sentido.
Y que van a seguir como que evolucionando también, por ejemplo, ahora que las familias son más pequeñas, ¿verdad? Porque no, como que yo estoy segura que eso va a cambiar y también la manera de crianza como que está cambiando mucho también, so que eso es otra cosa que puede, ¿verdad? Tener como que efectos en cómo se vea esta teoría en el siglo XXI. Y otra cosa que me impresionó mucho fue que yo nunca pensé que esta teoría como que salió de basado en su experiencia. Qué triste. No, porque me da una risa, en verdad, porque antes era así, era como que a todos estos filósofos famosos o qué sé yo, muchas veces como que, pues basado en mi experiencia, en lo que yo Ajá. viví, pues esto es lo que voy a sacar y ¡pum! Famoso. Igual que hoy en día. Ah, me imagino. Me imagino. Ay. Pero, Genesis, ¿a ti te hubiese gustado nacer en un diferente orden? No. ¿De verdad a ti te gusta ser la pequeña? Sí. ¿Por qué? Ay, tiene tantos beneficios. Yo siento que nada más con el hecho de que no tienes la presión, el de las expectativas. Ajá. I'm good. Sí, yo siento que mi esposo también ama ser el menor. En parte por eso, porque parecido cuando ya él iba para la universidad, era como que, ok, bye, pásala bien, y como que ya dos papás habían pasado por eso con sus otros hermanos, so que era como que, ok, cool, bye, sin ninguna presión, en verdad. Y también el hecho de que sí es verdad que cuando estás creciendo no tienes tanta atención, pero cuando tienes la atención, como que, por ejemplo, los cumpleaños y eso, saben que va a ser el último cumpleaños de la última de la familia. Ok. Pues aquí no, Lo veo. o lo otro es Las graduaciones eres la quizás última. también. Ajá, como que todo es más nostálgico porque Ajá. eres lo último de lo último. Ay, qué triste Navidad. Eso todo es como especial. Ajá. A mí eso no me funcionaría porque yo de por sí soy bastante nostálgica, o que si encima de eso tengo eso, pues olvídate, deprimida toda la vida. Y al principio es verdad que no recibes tanta atención, pero ya como eres la última, todos tus hermanos se fueron. Sí, te quedaste O sea, ahí como toda que la puyo. atención se viene a ti. Sí. Y tú sientes que como cuando eras pequeña te sentías como overwhelmed, como estresada ¿verdad? Por nosotras dos, como que ahí siendo las mayores y sobreprotegiéndote o dándote sobre instrucciones o lo que sea. Aunque tú eras bastante mandona también, yo siento. Yo siento que entre las tres nos mandábamos. Es Era verdad. como... Tienes razón. Era como que entre Era una las familia tres mandona. teníamos... Sí. Como que entre las tres teníamos nuestro sistema Ajá. de quién era mejor en qué y a quién sabías que podía ir para qué cosa. So, cada una teníamos como nuestro rol. Sí. So, yo no Y yo siento siento que tenía rotaba también. Sí, yo no siento que en ningún momento tuve que competir así, pero también a mí me ayudaba que el age gap entre nosotras tres, entre yo y ustedes, entre ustedes y yo, era más grande que entre Cel y tú. Ah, te entiendo. Sí, sí. So, Que no estabas tan corrida. Exacto. Que en mis experiencias y mis etapas de vida eran muchísimo más atrás que las de ustedes dos. Sí. Yo siento que como Celi y tú eran más cercanas en etapa, pues como vivían cosas similares y era más complejo. Pero como yo siempre estaba atrás, pues era como que, ay, nena, ya yo pasé por eso. Ay, te estoy pensando por eso ahora. Bendito. Pero también pues ahí veníamos como que ¿verdad? Con las experiencias de vida que wisdom. nosotras habíamos tenido. Ajá. Por eso salí tan sabia. Sí. Ay, Dios. Pero es verdad, la dinámica entre Celi, que eras la mayor, y yo, que es la del medio, era más como que compleja por eso mismo, por lo que estabas diciendo, porque yo sentía
que era como que pues ya papi y mami vivieron por eso, o sea, que no hay ningún interés de vivirlo en 6 meses otra vez, ¿entiendes? Y yo lo puedo entender. Ahora que soy adulta, lo puedo entender, porque ponte bautismo este año. Y literal, en 7 meses otro hacho, no, mano. Eso es un papeleo, una porquería. O sea, lo entiendo. Lo entiendo. Era demasiado, o sea, era demasiado. Uno se jalta de esas cosas. Porque pues por cada niño pues es un papeleo, es un proceso. Pero obviamente como hijo, la manera en que yo lo veía era que pues que no había interés o atención. También tienes que pensar el factor económico. Cuando tú tienes hijos cercanos en edad, o gemelos, o trillizos, o lo que sea, el gasto es más grande. Ajá. Entonces, es más complejo de que económicamente pone más estrés. Uh-huh. Y tú a lo mejor quieres gastar lo mismo en las dos, pero no es realista. Uh-huh. Y decir como que, ok, pues tengo que hacer un gasto similar, pero nunca va a ser igual. Claro, sí. Y pues en esa parte económica también se vuelve más complejo. O sea, entre tú y yo hay un gap de 2 años. Uh-huh. O sea, suficiente para ahorrar y volverse a hacer dinero para ahorrar. Ajá. Y de coger un break. Y decirle como que, ok, ahora estamos ready. Ok, ya vamos al mambo. No, sí, pero de verdad tengo mucha curiosidad por ver, como te dije, cómo la generación de ahora, con los nuevos métodos de crianza, ¿verdad? Desarrollan ciertas características de la personalidad entre hermanos. Y también, ¿verdad? Como se me olvidó, pero no importa. Tremenda conclusión. Es que, gente, yo tengo ahora mismo un cerebro de un hongo. Cerebro de hongo, y lo estamos trabajando, y para eso tenemos que esperar unos cuantos meses. Pero pronto saldrá el hongo. El estudio en general sí, o sea, está súper cool. Y ¿verdad? Salgo de este episodio decepcionada con Adler, porque yo siento que tenía una perspectiva diferente a él. Pero en verdad, sabrá Dios si de aquí a par de años hacen otro estudio más y refutan todo lo que había salido este último century. Así es que se forman las teorías. Nada es por entero, por eso es una teoría. Claro. Sí, pero también si te pones a pensar, 25,000 personas no son tantas personas. El de 177,000 sí son muchas, pero para establecer una teoría así tan contundente, yo siento que se necesita definitivamente más participantes para poder hacerla como que más una ley universal. Yeah. Así que nada, cuéntanos, ¿eres hermano del medio, pequeño, mayor? ¿Tienes 8 hermanos? ¿Cómo es esa dinámica? ¿No tienes hermanos y siempre quisiste un hermano? ¿Cómo sientes que es eso? Y como si estás de acuerdo o no con esto de que la teoría del orden de nacimiento impacta tu personalidad directamente, sí o no. Déjanos saber. Y por favor, síguenos, dale like, share, follow, activa la campanita para que todos los miércoles, mira, te salga sin falta otro episodio nuevo y me escuches a mí disparatear con palabras nuevas. Y ¿verdad? Génesis siendo la voz de la conciencia. Nunca. Así que nos escuchan los miércoles. Hasta la próxima. Bye. Bye.